días. Muchas gracias por venir. Hoy estamos con Eider Calamás, que él se ganó una de las becas de IDEARTES, de las becas Bloque, para residir en Bogotá durante el salón. Y el proyecto que él presentó tiene que ver justamente con hacer una revisión del salón desde su perspectiva, y que tiene que ver mucho con crear conversaciones. Entonces, pues estamos aquí, algunos de los curadores del salón. Yo soy Alejandro Martín, el director artístico, y estamos con Ana Montenegro, que es la curadora de instancias, que es justo la curaduría que tiene sede aquí en la Cinemateca y que tiene proyectos muy heterogéneos, justamente pensados desde cómo los medios y la vida actual rompen la especialidad convencional. Y está María Isabel Rueda y Mario Llanos, de la Usurpadora, que tienen una curaduría que se llama Universos Desdoblados, que está en el Museo de Arte Moderno, y que justamente, digamos, también en conexión con lo de Ana, piensan el espacio-tiempo de una manera distinta, desde otro lado, pero justamente el espacio-tiempo como una dimensión mucho más amplia, que nos hace repensar, digamos, como el lugar donde estamos. Y bueno, acogemos la invitación de Eider, entonces le damos la palabra para que nos produzca un poco hoy. Y gracias, Alejandro. Hola, buenos días a todas y todos. A Isabel, Mario, Ana, ¿qué tal? Sí, pues como menciona Alejandro, yo me gané la beca de residencia y es algo que sucede pues posterior a un trabajo que hicimos en el Cauca junto con Edson Quiñones y Estefanía García y el colectivo que más o menos se consolidó con nosotros, que se llama Amiga de Pensamiento Prácticas Decoloniales. Y entonces en el colectivo y en el trabajo en el que nos reunimos a realizar coincidieron muchas visiones cercanas en términos de pensamientos y prácticas que nos había llevado a nosotros a estar cercanos pues a la alteridad, a los procesos decoloniales, a los sectores marginados, a los sectores excluidos, etc. Y entonces las coincidencias en las que nosotros estábamos más o menos de acuerdo era que éramos un cuerpo oprimido por un cuerpo occidentalmente determinado o definido. Entonces, en los ejercicios académicos que de pronto hacíamos, o que pues, yo venía haciendo pues, en el marco del programa de filosofía y en la maestría de artes integradas de la Universidad del Cauca, se definían más o menos 4 categorías como condiciones muy estáticas. Sí, entonces más o menos en la cual yo quisiera que de pronto ustedes ubicaran su proceso, porque la idea es no pues evaluarlo desde afuera, sino desde cada uno de ustedes, cómo se ha acercado a el lugar de enunciación que lo compone en la experiencia de cada uno de ustedes. Y como lo hemos hecho nosotros, el ejercicio que hemos hecho en Minga y el ejercicio personal, pues la idea no es que se juzgue desde fuera, sino desde adentro mismo, desde cada uno, cómo uno puede en cierto sentido hacer como un viraje pues, de colonial, territorial, ambiental, etc. La idea ¿cuál es? ¿Cuál es mi lugar de enunciación? ¿Al servicio de qué y de quiénes yo pongo la energía que constituye este cuerpo? Y si estamos en el marco del arte, pues el ejercicio creativo, la potencia creativa, todo lo que pues, más o menos uno en cierto sentido es de manera innata y que pues es fortalecido también por la academia y por pues, pilares occidentales en cierto sentido. Sí, no todo Occidente es pues mierda, como pues, se califica rápidamente en los sectores decoloniales, ¿cierto? Entonces, estamos, digamos, a partir más o menos como de la premisa de que estamos en una frontera, ¿sí? Entre Occidente, que sería, pues digamos, a priori algo colonial, y los diferentes sectores marginados que componen lo que yo soy. ¿Listo? Entonces, estamos en una frontera. En esa frontera nosotros somos críticos o acríticos.
Entonces, ok. Lo que determina el grado de crítica o de funcionalidad que uno tenga respecto a la colonialidad son 4 condiciones. La primera es económica, que es la más compleja. ¿Sí? Nosotros estamos en el marco de la economía de mercado, del capital dentro del campo del arte. Y eso pues cada uno lo va más o menos contando con los matices que tenga, con las diferencias que pueda pues, plantear. O definitivamente no, y no hay problema, ¿cierto? Que uno se afirme como crítico, pero que en la práctica no lo logre, pues ¿qué hacemos, no? O sea, si no, no estaríamos aquí, en cierto sentido. Este es un escenario pues convencionalmente colonial, entonces ya tiene un lugar de enunciación determinado también, ¿sí? Aunque ustedes en el auditorio estén arriba, están en silencio, y los que van a tener aquí la palabra van a ser nosotros por hora y media posiblemente, y ustedes de pronto unos 10 minutos de preguntas. Entonces ahí las relaciones de poder se hacen muy evidentes. Esa sería la primera condición, el mercado, ¿sí? Como de pronto yo he encontrado procesos artísticos en donde se haga un intercambio que no reduzca valor de cambio la vida en los procesos artísticos que han curado, ¿sí? Son difíciles de encontrar, son bien complejos, pero existen, uno se ha acercado a ellos, y de pronto porque no son muy ¿qué diríamos? Contundentes en términos de las ferias y las fiestas y los festivales del arte, pues uno no los convoca, ¿cierto? Pero que en cierto sentido, y que quiero yo, tengan voz y sean partícipes aquí, a través de ustedes, pues, los que hacen las curadurías. La segunda condición, ¿cuál es? Es política. ¿Sí? ¿Cuáles son las relaciones de poder que yo tengo con estos artistas? ¿O cuáles son las relaciones de poder que ellos en sus procesos artísticos han tenido? ¿Cómo han construido poder? ¿Sí? O sea, en las colectividades que tenemos, que nosotros hemos acompañado, que nosotros hemos encontrado, que han caminado con uno ¿qué hace? Uno termina por construir una lógica política jerárquica, o se construye el poder en otros sentidos, etc. Si hay preguntas más o menos, pues ahí vamos conversando. La cuarta condición, ¿cuál es? Al servicio de qué se pone el conocimiento. ¿Sí? Toda narrativa ya configura conocimiento desde el punto de vista nuestro, ¿no? Y, digamos, como por colocar un caso, nosotros, pues Jennifer Ávila, que les presento aquí, ahorita le damos la palabra también un ratito, somos profesores en un proceso educativo propio que se llama MISAC Universidad. Y entonces es en donde más nos hemos dado cuenta que entran en tensión las distintas narrativas de conocimiento. Nosotros pues, somos académicos profesionales de universidades convencionales, pero entonces llegamos allá y de lo primero que uno se da cuenta es que uno no puede entrar con la categoría de docente ni a ser como el protagonista en términos del discurso. Debe encontrar quiénes son los que saben vivir en ese territorio y traerlos para que ellos sean los que enseñen. Entonces, claro, ¿cómo sería más o menos planteada la pregunta? ¿Qué proceso, cómo se legitima conocimiento en los procesos artísticos en los que ustedes están inmersos? ¿Quiénes son como las jerarquías de conocimiento? ¿Cómo poder recuperarlos? ¿Cómo poder incluirlos? ¿Cómo validarlos como con los conocimientos, si se quiere, horizontal, o que ese es más válido en términos de que está territorializado y ubicado y localizado? O sea, la legitimidad que yo tengo frente al discurso de género no es la misma. Entonces, ahí, por ejemplo, las y los cercanos al género, que lo tengan en su cuerpo, son más legítimos y tienen la capacidad de construir un discurso más válido, de una manera más válida ahí. O, por ejemplo, si estamos en un territorio indígena, en un resguardo, pues hay que ir a los mayores de ese territorio a preguntarles. O sea, yo entro en un lugar que si se quiere inferior, aunque tenga todos los títulos posibles. ¿Sí? Entonces, más o menos, ese desarrollo, cómo se puede encontrar también en los procesos artísticos que ustedes han tenido. Y finalmente, la que a mí me parece un poco más compleja, cómo es la relación entre el sujeto y el objeto dentro de esos procesos artísticos. Para mí eso es como un pilar espiritual, o es el pilar espiritual. O sea, ¿cómo yo me relaciono con esto? Yo veo aquí un objeto, veo una persona tejiendo, yo veo un pueblo entero, yo veo gente, ¿sí? Entonces esa es la diferencia, ¿sí?
¿sí? Cuando yo construyo un proceso artístico, el problema es que, digamos, por ejemplo, el concepto termina por eliminar un montón de cosas y se convierte en un objeto como tal, pero a través de ese objeto hay un montón de gente. Y entonces, ¿cómo esa obra de arte realmente representa o recoge esos territorios de los cuales se alimenta? Entonces, yo entiendo la categoría de territorio en 3 niveles. ¿Sí? 1, la dimensión humana. Entonces, ¿cuáles son los humanos que están, o cuáles son los rostros humanos que se reflejan en el objeto, que son validados, que son recogidos, que no son victimizados, sino dignificados? Que, digamos, en las modas actuales, por ejemplo, del conflicto, no son víctimas del conflicto o revictimizados nuevamente, sino que son sobrevivientes y ya tienen una categoría un poco más digna y elevada que construye hacia ellos. El segundo nivel del territorio para mí es el no humano, de lo animal y vegetal que ha podido alimentar territorialmente a esos artistas. ¿Qué se ve? ¿Cierto? Para mí es muy fundamental esas dimensiones. O sea, no es posible que estemos nosotros sentados aquí si no hemos desayunado, si no hemos por lo menos comido por lo menos las 24 horas antes. ¿Sí? Estaríamos llevados un poco, o por lo menos yo creo que estaríamos un poquito descompensados aquí, no podríamos conversar. Claro que la ciudad lo obliga a un montón de cosas bien complejas, sobre todo las capitales. Y la última, que es la espiritual, es, claro, o sea, territorialmente que afirma la obra de arte, incluyendo lo humano, lo ambiental, lo vegetal y lo ambiental, que es lo más potente, que yo creo. Si está éticamente comprometido con la gente y con el territorio. Entonces, son condiciones bien complejas que pueden cumplirse unas, pueden cumplirse otras, o sea, no hay problema. La idea no es como sentarnos en un padrón a ver quién contribuye más o menos, sino pues desde los diferentes posibles territorios que puedan constituirse, que políticamente dicen muchas cosas y me parece a mí mucho más interesante, ¿sí? Como para ir ampliando pues este colectivo Minga que nace en el Cauca con 3 pelagatos comprometidos un poco con procesos territoriales y que pues antes de eso ya viene gestándose en el Cauca, en la Panamericana, en los páramos, en las resistencias, en las recuperaciones de tierra, que a los ojos de nosotros son procesos artísticos. Y pues hasta ahí. Listo, entonces ustedes, no sé, de pronto... ok. Sí, la idea es que compartan los procesos de pedagogía. Bueno, ¿se oye? Sí. Sería un doctorado, casi respondiendo esa pregunta, pero bueno, se me vinieron 2 ideas que de repente sirven para pensar cosas y hacen como unos contrapuntos. Una tiene que ver cuando Mario y yo empezamos con la usurpadora, digamos que era como algo que fue emotivo y como también ante una necesidad. Es decir, yo vivía en Bogotá y me fui a vivir a Puerto Colombia también porque por razones, digamos, sentimentales. Yo conocí a Mario, nos fuimos a vivir los dos digamos, en ese territorio. Yo soy de la costa también, pero llevaba mucho tiempo sin poder regresar allá. Gracias a que nos unimos, yo tuve como el impulso y pude ir a vivir ahí. Una vez estuvimos ahí, teníamos un sueño que hicimos realidad de una forma como muy natural y era, alquilamos una casa en donde vivimos. Bueno, si tenemos que hacer arte y aquí no encontramos forma de cómo hacerlo, inventémonos en qué nos gustaría a nosotros participar, porque lo que queremos hacer, digamos que no existe, ¿cierto? Ahí con esas ideas salió la usurpadora, que como no teníamos lugar, teníamos que usurpar espacios de la ciudad para poder hacer muestras en diferentes partes. Primero empezamos en Puerto Colombia, que antes de irnos a Barranquilla, que es como la ciudad más cerquita, que está a 20 minutos, ahí nos inventamos también un programa de residencias, porque nuestra casa tenía una casa de más,
Entonces dijimos, bueno, podemos invitar gente a que vengan. Y bueno, eso es una historia que es larga y que fue funcionando, pero a lo que concluí y que me parecía interesante era que gracias a esa idea, digamos que con el paso del tiempo, empezaron a aparecer nuevos espacios en Barranquilla y en la costa. Es decir, parecía raro, pero que una persona fuera y dijera, ay, alguien tiene una casa, puede traer gente, uno puede hacer un espacio de exposición sin que sea un museo y algo que en la región la gente no conocía todavía, que era muy difícil. Hizo que la gente se envalentonara y lo hiciera también un poco, muchos en resistencia también, digamos, bueno, yo no pienso que tenga que ser como ustedes lo están haciendo, a nosotros tal vez nos interesa más bien trabajar en el espacio público, o a nosotros nos interesa sí representar artistas y armar una comunidad, sí, cada quien con sus propias ideas se inventó algo, pero la gente pensó algo que era muy raro, era en mi casa yo también puedo recibir gente y esto también puede ser un espacio de arte, y esa idea no se contemplaba, y digamos que y la persona decía, bueno, ella es una persona como yo, de pronto también, yo también puedo hacerlo, porque las figuras que existían de que podía esa posibilidad de materializarse eran con ideas que necesitaban mucho dinero. La gente siempre pensaba, hay que hacer un museo, hay que hacer una, no sé, algo que no era la casa de una persona X que podía activar algo. Entonces, en esa medida fueron saliendo muchos otros espacios y nosotros con Mario nos fuimos retirando sí, digamos que uno empieza con algo que es general, como que nos toca abarcar todo esto, y de repente viene gente, no, pero nosotros somos mejores en espacio, entonces nos podemos ir saliendo a nosotros nos interesa representar artistas, entonces ya nosotros sí, uno deja de tener que ser como un todero y comienza a pensar, bueno, entonces, ¿qué es lo que más me gustaría a mí si ya hay más gente como cubriendo este campo? Eso como por un lado que era local. Por otro lado, como más general, porque estabas hablando de Occidente y de esto, hubo un momento en que nosotros tuvimos la posibilidad de comenzar a representar a la gente que no se visibilizaba de la costa. Y nosotros comenzamos a traer exposiciones a Bogotá o a otras ciudades, porque extrañamente nos apoyaba más el centro que la misma costa, porque la costa no tenía infraestructura para apoyar nada de esto. Y nosotros haciendo muestras y eso nos dimos cuenta un poco como, miércoles, nosotros nos parecemos más como a la gente del Caribe, como Cuba, Puerto Rico, bueno, yo no sé, como las islas, Aruba, incluso Mario que tiene familia en Aruba, somos más hacia las islas que hacia el centro de Bogotá, así nos llama el centro de eso, del país. Dijimos, vamos a expandirnos, vamos a investigar y vamos a buscar aliados en las islas, que es gente costeña que se parece más a nosotros, y fue un shock bien grande porque tuvimos la oportunidad de estar en un evento que se llamaba Curando Caribe, y fue prácticamente, había que rogar para que a uno lo dejaran participar, y entre otras porque para ellos nosotros no éramos Caribe, o sea, Colombia no era, la costa del Caribe no era Caribe, no, eso no es el Caribe, pero como así, si el mar es el mar Caribe, los indígenas eran caribes, como no, ustedes no son Caribe. Y pues fue un gran shock, porque nosotros no vamos a aliarnos con la gente del Caribe, y resulta que la gente del Caribe pensaba que nosotros no somos Caribe. ¿Y cómo es eso? Y hay toda una historia, bibliografía, una cantidad de pensadores y filósofos que han definido qué es el Caribe, y resulta que nosotros ni siquiera hacíamos parte de esto. Y como indagando mucho más, porque eso fue como un shock en el que comenzamos como a contactar gente que pensaba en otras islas, pero porque nosotros no somos Caribe, ¿no? Quizás dijo no sé qué, y no sé quién dijo no sé qué, y comenzamos a ver, y descubrimos también que había algo de capital, un poco,
que había detrás, y era que el Caribe, en cierta forma, digamos, está representado por una herencia, pues hay Holanda, o sea, hay otros países que impulsan el Caribe, ¿sí? Que los apoyan, y entonces está muy definido quién apoya a quién y quién hace parte de un grupo que se llama Caribe, y para quién van las becas, para quién van todos los apoyos. Entonces digamos que nuestra lucha en ese sentido comenzó, y es interesante porque abrió como una pregunta en ese mismo grupo de por qué nosotros no somos Caribe y cómo hacemos para así pertenecer si nosotros, antes de pensar todo esto como una estructura y como esto espiritualmente, nos sentíamos ligados, y comienza como ese trabajo en el que hemos conocido como a personas muy interesantes también, y en el que estamos intentando hacer un diálogo que es tan difícil como el que hemos hecho con el centro del país, pero con la diferencia que nosotros lo sentíamos que eran unos grandes aliados y los otros lo sentíamos más ajenos, y se comienza como uno a dar cuenta como en la posición en el mundo en el que está, en el que es bien complicado como con quién tú te sientes y con quién no. Pasa, por ejemplo, en La Guajira, entrar al territorio de La Guajira, así sea la costa, Caribe, esté muy cerca, sea fácil llegar, es muy complicado entrar. Nosotros, por ejemplo, para poder trabajar con la comunidad guayú, tuvimos que ganarnos el respeto, la confianza, la amistad, y después de muchos años las personas quisieron mostrarnos lo que hacían, pero y solamente a través de ellos, por ejemplo el caso de Eusebio Siosi, que es un artista con el que hemos trabajado, hemos podido sentirnos que somos amigos de una comunidad, pero que estés en el mismo territorio no significa en ese sentido que por derecho propio te van a compartir lazos que tienen que ver con amistad o con colaboración o con armar una red. Entonces yo quería hacer como esos dos contrapuntos, de pronto sirva para conversar con nosotros. Vamos acá. Sí. Gracias. Sí, también es muy amplia, digamos, los 4 puntos propuestos. Yo creo que por cada uno podríamos como tener una sesión que puede ser chévere, ¿no? Me parece que abrir con esa estructura de esos 4 puntos pues está buenísimo para que pensemos cómo más se usa esa estructura. Cosas, de nuevo, pues que se me venían a la mente. No sé si me atrevo a hacer un resumen de los 4 puntos, pero digamos, voy a decir las palabras. Una es como el tema desde el punto de vista, digamos, dentro del marco de que estamos en una frontera muy complicada, una frontera entre lo colonial. Estamos hablando como de prácticas de colonización, ¿no? Y viendo ese revés de la cosa, y los puntos propuestos para que hablemos son pues como mercado y economía, ¿no? Digamos, el dinero, la parte política también, la relación con los objetos y la producción de conocimiento. ¿Está bien? Es un resumen muy burdo, pero bueno, pensando en eso, entonces, digamos, yo insistí un poco tercamente en hacer un proyecto curatorial que Alejo llama heterogéneo, pero pues en realidad es difícil
difícil porque es como una anticuraduría también, ¿sí? Porque no es fácil entender qué tienen en común todos estos artistas, y son muy diversos, ¿sí? Y además son muchos, y todos son comisiones también, digamos, no son, nada estaba ya hecho, todo lo hicimos para esto, entonces ha sido una locura. Tal vez empezar por lo de los objetos, porque pues no hay, en este proyecto curatorial no hay objetos, y eso también es muy difícil porque se vuelve también un problema de comunicación. Cómo comunicar este proyecto curatorial es una cosa muy complicada. Pero entonces, pues por poner como ejemplos, a mí me interesaba mucho los procesos, ¿sí? de los artistas, y me interesaba como a un nivel también de vida, ¿no? Una cosa de ese nivel. Y un poco yo defino lo que tienen en común estos artistas precisamente como que se paran en unas fronteras y desde esas fronteras operan, ¿sí? Y esas fronteras pues son también como muy de muchos niveles, entonces pueden ser una cosa como de medios, es decir, ninguno de estos artistas trabaja como en un solo medio, digamos, se mueven entre medios todos, y en ese moverse entre medios y entre espacios pues nos enseñan mucho sobre eso, sobre esos medios, sobre esos espacios, los reinventan todo el tiempo, ¿sí? Entonces así siempre he hablado, así empezamos hablando de esta curaduría, como unos artistas que se paran en esas fronteras, y son unas fronteras del lenguaje, o son literalmente la frontera, ¿sí? Entre Colombia y Venezuela, por ejemplo, o son unas fronteras como de, pues, sí, de que el trabajo no opera en un solo lugar, ¿sí? Entonces, poniendo como algunos ejemplos, pues casi todos hacen muchas cosas para internet o performance. Siempre que empiezo a hablar como del proyecto termino hablando mucho de uno de los artistas, y como quiero pensar bien cómo no hacer eso. Por ejemplo, en el caso pues de la Dani, que fue genial tenerla aquí. Entonces la Dani es una mujer trans que lleva haciendo un show de teatro en Medellín 35 años, en el mismo lugar, todos los domingos a las 7:30 de la noche, después de la última misa. Ella hace un show que siempre improvisa, y que improvisa a partir de unos objetos que tiene, como un arsenal de chécheres que ella tiene, de juguetes, de cosas. Entonces ella siempre improvisa un show, y esa es como su forma de vida, pide plata, y el show es buenísimo, y es una performer increíble. Y claro, cuando yo la conocí, pues empecé a pensar cómo hacemos para invitarla de una manera que no sea como esa operación tan harta, como tan extractivista, de te montas en un avión, vienes, haces el show y te vas, ¿sí? Y lo que hicimos fue un poco empezar el salón antes con ella, ¿no? Y lo que hicimos fue hacer 4 shows en Medellín, que era como un evento del Salón Nacional, y era chistoso porque es un evento que lleva pasando 35 años en Medellín, ¿sí? Pero era como darle el marco de esto está pasando en el Salón Nacional. También pasó una cosa que ahora me parece muy afortunada, de la que yo antes me quejaba mucho, y es que justo el lugar donde la Dani hace su performance estaba en obra, totalmente destruido, porque ahorita todos los parques de Medellín están en obra. Entonces, buscando un lugar en Medellín, hablamos con el Museo de Antioquia. Como todo el mundo la conoce, fue muy fácil que nos dejaran hacer el show a la entrada del Museo de Antioquia, y entonces ahí hicimos 4 shows antes del salón, los domingos a las 5 de la tarde. Y eso fue genial, porque, digamos, fue como el revés, ¿sí? Como llevar el salón allá y ponernos como un poco como a disposición de ella, y para ella fue muy genial estar en el museo. Y también pues ya se generó como una relación, y fueron yo creo que 2 shows pues geniales. Y
Y lo otro que fue muy chévere es que a partir de eso, a partir de, pues, de todo eso que hicimos, la Dani se va a seguir presentando en el museo los domingos, que para ella es como un gran cambio, muy genial también para ella, pues poder hacer eso, porque es un lugar que es más seguro para ella, ¿no? Y se generó una relación entre ella y el museo, que pues va a dar mucho de aquí en adelante, que es chévere, ¿no? Pues me parece que ha sido un proceso genial. Pero entonces, claro, al principio lo que a mí me interesaba de la Dani, pues además de que es una performer increíble, era como esta cosa de insistir, por eso se llama instancias la curaduría, ¿no? Son todos artistas que insisten en una cosa, como muy obsesivamente, ¿sí? Y pues claro, hacer una misma cosa durante 35 años, a la misma hora, el mismo día, sí, a mí eso ya me parecía una cosa tremenda. Y entonces lo que quería era que esa historia como que se conociera, digamos. Entonces, y al lado, digamos, de la Dani hay artistas, sí, es que es todo muy diferente, de verdad es muy difícil hablar de todo, pero también, no sé, en esa idea como de frontera, pues está también Gabriel Castillo, que nos ha estado acompañando estos días y ya muchos lo conocen. Y con Gabriel también era muy difícil, digamos, él tiene obra, él ha expuesto mucho, en salones, en Caracas, en objetos, muchos objetos, pero cuando uno conoce a Gabriel pues se da cuenta que Gabriel, pues sí, es un mundo, ¿no? Es un universo, también todos esos artistas son unos universos gigantes, entonces ¿cómo dar a conocer ese universo? Lo que decidimos fue, en vez de traer obras, hacer una película, hacer un video juntos, que llevamos haciendo un año, sobre su obra. Y claro, pues es porque Gabriel es de Cúcuta y de verdad mostrarlo fuera de Cúcuta, claro, la obra es tan buena que funciona, pero pues se pierde, o sea, para mí se pierde muchísimo. Entonces, pues ese ha sido como un proceso también genial y él está aquí desarrollando y digamos yo ya conociéndolo sabía que lo que teníamos que hacer era que Gabriel estuviera aquí, ¿sí? Que estuviera acá en Bogotá y él ya llegó y digamos esto de atrás se ha vuelto como su taller también, es donde él está desarrollando varios proyectos, entonces ha estado pues trabajando aquí mucho y la gente viene y habla con él y juega ajedrez 2, que es el ajedrez que él se inventó y tiene estas conversaciones de Duchamp que son buenísimas. Y está haciendo aquí afuera volviendo uno de esos círculos del eje ambiental, lo está volviendo la fontana, ¿cómo se llama? La de Roma, donde la fontana de Trevi, donde la gente tira monedas. Entonces él ya está como en ese proyecto de volver eso, entonces nos pone ahí a hacer videos y a tirar monedas y le dice a todo el mundo, ¿sí? Entonces Gabriel ya está haciendo un montón de cosas aquí, que está terminando en objetos, pero pues digamos es como un proceso también. Y así, pues, pero por ejemplo, claro, hablar por ejemplo de los procesos que tienen muchos artistas con internet y con software, que también son una idea como de obra expandida, ¿sí? Que a mí me interesa mucho, porque es algo pues, que no tiene ninguna, como al principio, lo que me interesa a mí mucho de la web en general, y por lo que yo hago web, aunque sea una cosa tan difícil y tan desagradecida, ¿sí? Porque es muy desagradecido no trabajar con web, es porque las cosas empiezan de cero, ¿sí? De verdad empieza como, no hay nada, es como una idea y no hay ni una hoja en blanco, no hay nada, ¿no? Y eso empieza a tomar una vida y después empieza a volver, se empieza a volver un objeto que puede terminar siendo algo después. Sí, como la instalación de David Medina en la Biblioteca Nacional, que son 99 libros, pero pues son 99 libros que han sido generados por un software que también de una manera muy insistente hace primeros párrafos de 100 años de soledad, en los que cada palabra es un sinónimo de la palabra que va en el primer párrafo. Entonces uno lee el párrafo y pues es como impresionante porque pues ninguna palabra de las que está ahí son de 100 años de soledad, pero por la estructura gramatical como que uno entiende que es
que es 100 años de soledad, y en la obra de David, pues, ese primer párrafo es como el origen del mundo, entonces para él crear estos párrafos es como crear mundos, ¿no? Y son como 20.000. Entonces, claro, eso termina en esa instalación, que tal vez es la única que es súper objetual, que está en la Biblioteca Nacional, y también pues era muy importante que estuviera en la biblioteca, ¿no? Porque era una biblioteca dentro de una biblioteca, así como esto es un cine dentro de la cinemateca, esta sala, ¿no? Que muy literalmente es como lo que se hace allá atrás termina aquí en esta pantalla. Y también quería hablar de tráfico visual. Acaba de llegar Iliana, que está buenísimo. Que tráfico visual, por ejemplo, es un medio de comunicación, ¿no? Pero lo que es muy interesante es que no es solo un medio de comunicación, es una comunidad. Tráfico visual es una plataforma web de arte contemporáneo venezolano. Y opera, pues la base de Iliana es Caracas, y pues es un gran referente para el arte contemporáneo venezolano, con toda la situación en la que está Venezuela, pues también es un medio que mantiene la escena pues cohesionada, ¿no? Es como, en fin, entonces a mí me interesaba mucho ese también, pues porque tráfico visual se mueve en unas fronteras que son muy interesantes. Entonces Iliana ha estado con nosotros en esta sala todo lo que va del salón, mostrándonos mucho arte venezolano, entrevistas con artistas venezolanos, en fin, como entablando un diálogo que ha sido también muy difícil, como una locura, porque son tantos eventos y es tanta cosa que sí, era también insistir como en un gran evento dentro de otro gran evento, ¿no? Traer a tráfico visual, y como en esa terquedad nos hemos movido también, pero ha generado un ruido que ha sido importante y unos diálogos que también han sido importantes aquí para la comunidad de venezolanos en Bogotá. Y pues este espacio se ha vuelto como ese espacio de encuentro, que también era como lo que queríamos. De todas maneras, me parece que todas esas preguntas son muy difíciles y que son o sea, claro, nosotros nos ponemos aquí como a defender nuestras curadurías, ¿cierto? Pero yo creo que ninguna se salva de eso. Es decir, también hay una cosa como del Salón Nacional, sí, que es como, por ejemplo, eso es buenísimo también de Cúcuta, cómo hacen salones. Hacen muchos salones y eso a mí me pareció muy genial de conocer la escena en Cúcuta, sí, porque le dicen salón a unas exposiciones pues que uno se imaginaba como una cosa grande, pero la exposición es chiquita, igual se llama Salón del Agua, Salón del Fuego, Salón del Terror, Salón de... ¿no? Y dan premios y así es muy increíble cómo la escena se moviliza con estos salones, ¿sí? Entonces yo pensaba que ellos, sin darse cuenta, como que estaban problematizando la figura del salón, casi que burlándose de ella, ¿no? A mi forma de ver, pero pues para ellos no era así. Entonces, en fin, me parece que el salón no hay cómo escaparse de esa paradoja. O sea, el salón es un modelo totalmente europeo, la palabra, digamos, ¿no? Así ahorita sea como una trienal, nosotros le seguimos diciendo salón, un poco porque nos apegamos a esa paradoja, ¿no? A esos problemas que siempre van a tener los salones. Nunca va a haber un salón que no tenga una controversia, y este salón, claro, ya las ha tenido y ya las tiene. Y hacer un salón nacional, yo creo que es saber que uno se mete en esa controversia, ¿no? Yo creo que no hay forma de que un salón nacional no sea una cosa muy colonial, ¿sí? Y lo máximo que podemos hacer es como tener estas conversaciones que estamos teniendo. Y tratar pues de que ese problema cada vez sea más evidente, ¿no? Pero sí creo que sería chévere hasta que de un salón nacional saliera lo que podría hacerle competencia a un salón nacional, ¿no? Que yo creo que ese es como el reto que tenemos. Hola. Me parece muy interesante esta conversación, me pareció muy interesante también oír la historia usurpadora de la usurpadora. Y
Lo primero que estaba pensando mientras las escuchaba y también escuchando a Ana es, de nuevo, su nombre de Salón Nacional, ya en sí mismo pues ¿no? Implica una nación y unas formas de agrupar, que ya conocemos bien lo problemático nada más de la misma noción de nación y de dónde viene y lo que implica. Y me ha parecido muy interesante que este salón, en el que estamos, es sintomático de un momento muy particular del estado del campo del arte local, con relación también al mercado, ahorita nombro un poquito más de eso, pero también con relación a la historia del salón mismo. Es un primer salón que no tiene un equipo curatorial que está haciendo una curaduría, sino un director artístico que llamó a diferentes personas del campo del arte, entre comillas curadores y no curadores, digamos en donde ese historial no era tan importante, eso ya había pasado en otros salones, pero en donde cada uno de nosotros, cada una tiene una propuesta curatorial, y eso ha sido una apuesta muy extraña que ha tenido también todo tipo de retroécanos, pero que en sí misma me parece interesante pensándola con relación a esa noción de nación, o de si se necesita o no agrupar todo bajo un título, bajo una curaduría, bajo una noción de nación, que ya sé que es un poquito aburrido y cliché, pero por supuesto conocemos toda la problemática de la noción de nación con respecto a Colombia, por decir algo, la Constitución del 91, ¿sí? Que tiene que ver claramente con cómo se definen esas nociones de identidad y de nación, y a quién representa. Estoy mirando aquí a los compañeros pensando, por ejemplo, en lo poquito que yo medio he podido percibir de la historia del proceso de lucha de Quintín Lame, por ejemplo, ¿sí? Que por coger una línea o un hilito de lo que podrían ser miles de hilos de relación entre nociones de identidad, nación y cómo eso es de problemático. ¿Sí? Apenas lo señalo pues porque creo que es como un lugar común, pero me parece interesante que un salón nacional que dice no hay una curaduría, hay varias curadurías y no necesariamente ni están acopladas, ni necesariamente se entienden entre sí, y lo que parece que tienen en común es que el revés de la trama. Eso ya es un problema alejandrino y todas las responsabilidades de él, no mentira. Pero sí, ahí como que hay un primer paralelo, digamos, evidente, pero que me parece pertinente, con relación a también lo que está pasando con el salón, con respecto al campo en sí mismo, como animalejo que está hecho desde muchas cabezas, pero no tiene un cuerpo. Y me parece en ese sentido un riesgo bien interesante que se dio Alejandro y las instituciones que están ahí y forman parte de esto, que es como, bueno, pues no hay un equipo curatorial como tal. Aunque otros equipos, otros salones tuvieran equipos que tienen combinaciones mixtas de sus personajes dentro del salón, dentro del equipo curatorial, artistas, curadores, no curadores, pero primero quería decir eso, esa relación entre, hay sí una diversidad, que es una palabra que me parece problemática, pero bueno, eso es lo que me parece una de las cosas que más adelante va a ser interesante cuando baje como el polvo y la nube y decir qué pasó en un salón que propone equipos curatoriales diversos. Bueno. Por otro lado, una cosa que me comentaba Wilson Díaz, que es un artista invitado a mi curaduría, de la cual ahorita hablo un poquito, también está invitado a la curaduría de Transhistoria, que Wilson, cuando empezó a ver los líos que por supuesto tienen estos salones, me decía: Luisa, no se le olvide que es que el país y el campo nos relacionamos con el Salón Nacional como con el papá. Eso sigue siendo el papá, y aunque uno trate de matar al padre, entonces eso el padre revive, con la noción de nación, salón, que también señalaban, ¿no? Decía como, por eso es que el campo local está tan obsesionado con la noción de salón, y por nombrar algo que es como un problema anexo, pero aprovecho ahí, meto la cuña, hay un problema de censura hacia unos artistas del Salón Nacional, y el campo tiende a caerle al equipo curatorial, por ejemplo, antes que a la institución que censura. Esto es toda una polémica, solo la nombro para que quedemos con ganas de discutir, o los que nos vean o nos van a ver por redes. Quiero decir, hay una figura muy fuerte en nociones de nación y de salones y de papá, en ese sentido de Wilson Díaz, que tiene que ver, yo creo, con lo que a mí me interesaba mucho entrar en diálogo con ustedes con respecto a esa noción de territorio y de uno a qué pertenece. Pues nada más mirémonos a nosotros con relación a qué es lo que tenemos en común. La noción de identidad es muy problemática, lo sabemos, ha sido trabajado por artistas desde hace muchísimo tiempo en el país, pero me parece que este salón tiene una cosa muy interesante, y es que en su estructura manifiesta, no en su nombre, no solo en sus contenidos, no en sus títulos, en su estructura como salón, manifiesta lo problemático de esa noción de reunámonos todos bajo un mismo nombre. Es como, pues no,
Evidentemente no, ¿sí? Y buena parte de los problemas que hemos tenido, y lo digo en el sentido interesante de la noción de problema, de malestar, como diría Sueli Rolnik, de incomodidad, es eso, y es que nos enfrentamos a decir, listo, no nos metemos bajo un solo título realmente como equipo, sino que tenemos ahí ese padrastros, madrastras, somos huérfanos, lo que sea, ¿no? Como jalando un poco esa noción de esa metáfora de que el Salón Nacional es un papá, volviendo a lo que comentaba Wilson Díaz. Eso era como una primera cosa que yo quería señalar, y ya pasando específicamente a sus agradables preguntas. Mi curaduría se llama Lenguajes de la Injuria. Originalmente se llamaba Lenguajes de la Injuria, Ficciones y Mitologías del Revés, siguiendo aquí con la propuesta que hizo la dirección artística. Y desde el año pasado, cuando conocí el proceso de Minga Prácticas Decoloniales, gracias a una invitación de Edinson Quiñones, que está por aquí también, y conocía el proceso del filósofo Eider Calambás, pensamos que me parecía muy interesante, y empecé así a invocar por dónde podríamos contar con la presencia de ustedes, porque, y volviendo a lo que yo señalaba antes, me parecía muy interesante la pregunta por cómo nos definimos y qué nos define. Volviendo a lo del salón, ¿cómo nos define y qué es esa necesidad de meternos todos bajo una sola palabra o no? Y la tal cosa de la diversidad y todo eso. Que en mi caso, mi práctica, que es más de una práctica desde la práctica artística, tiene que ver con esa palabra, y me interesa mucho el trabajo desde el lenguaje. ¿Cómo se define uno? ¿Quién lo define? ¿Cómo nos definimos? Y en ese sentido, escuchando el año pasado allá en Popa York, aquí Eider, pensé qué interesante sería contar con una persona que ha revisado ciertas nociones de la decolonialidad, pero perteneciendo a una comunidad distinta a la mía, en donde algunas de esas palabras resuenan de otras formas, por decirlo en términos problemáticos y generalizadores no occidentales, pero digamos, yo me imaginé una figura de un escribano, pero a la inversa, que venía aquí y nos analizaba. Creo que eso que estoy diciendo puede tener problemas, pero eso confieso que era lo que me parecía muy interesante. Y aquí está el compañero, me parece interesante, él ha estado haciendo cada viernes del salón reuniones en torno al fuego, precisamente hablando con curadores, etc. Él se presentó una beca por su cuenta, yo de hecho ni sabía que él se iba a presentar a la beca. Aquí, de hecho, algunas de esas cosas yo creo que ni les había comentado a ustedes, a la beca de IDARTES del bloque, y se la ganaron, y efectivamente se cumplió el deseo, y aquí estuvo durante meses, no en un momento, como decían esos procesos que duran tiempos, o como decía María Isabel señalando su relación con la Guajira, ¿no? Creo que ese es otro elemento importante que tener en cuenta, las temporalidades con respecto a uno, cómo se conecta y con quiénes, pero bueno, el hecho es que han estado aquí en este proceso. Volviendo a lo que yo decía de la curaduría y lo que a mí me interesa desde estos lenguajes de la injuria, me interesaba la pregunta por cómo nos definimos y quién lo define a uno, o desde qué palabras, o la carcasa del lenguaje, y si uno puede liberarse o no de ciertas nociones y formas de ver al otro, a los demás, de verse a sí mismo, cómo se construye la imagen del otro o de la otra. De nuevo, volviendo a la relación entre contenidos y formas de hacer las cosas. Yo me puedo echar mucha lora y mucho discurso sobre lo que debe ser, por ejemplo, la diversidad y pensar en el otro, o en mi noción, por ejemplo, de lo femenino, pero cómo lo practico y quién soy en la cotidianidad, cómo me relaciono con los demás. Volviendo a la idea del Salón Nacional, sí, un Salón Nacional puede hablar mucho de contenidos, y lo vemos todo el tiempo en el campo del arte contemporáneo, prácticas socialmente comprometidas, cómo se dan en la práctica. Todos tenemos algunas experiencias con eso, con esas relaciones en la práctica, cómo funcionan las cosas a diferencia de qué son las cosas o cómo dicen ser. Esa es una pregunta que a mí también me interesa mucho desde mi práctica artística y desde esta curaduría. La noción de injuria, la cogí aquí de Judith Butler, en un texto en el que está hablando precisamente de esas formas en las que injuriamos o señalamos a los demás o a nosotros mismos. Ella lo toma más desde una perspectiva de lo legal. Y yo quería que el título fuera irónico, cosa que en algunos casos pensé que lo logré y en otros no. Y es precisamente la injuria y la forma de denominar al otro o a la otra desde eso que no es humano, que es,
insultos, todas esas como categorías de formas de nombrar lo que uno como que ni abarca con el lenguaje, que tiene que ver con los límites del lenguaje. Bueno, entonces, esa pregunta ¿por qué queda por fuera de las categorías de lo que uno señala o cómo se nombra? Y así hablando otra vez de la parte que es un poco más aburrida, también un proceso como la Constitución del 91 que señalaba yo antes es muy clave en ese sentido. Esto también lo pensé escuchando al Taita Calambás en un taller que hizo María Buenaventura, en el que también pudimos compartir hace un tiempo. De nuevo, con relación a los procesos de representación y diversidad, que implica como esa, bueno, en fin, esa Constitución. Yo invité a diversos artistas y no artistas a formar parte de esta curaduría de lenguajes de la injuria y a pensar sobre todo desde esa noción de uno cómo se define o cómo lo definen. Ya rápido voy a cerrar pensando en las preguntas específicas de Eider. Todas estas artistas son personas que están pensándose en las categorías y las nociones en las que se inscriben o no dentro de ciertos marcos conceptuales, dentro de ciertos sistemas de organización del conocimiento. La mayoría revisan cuestiones que tienen que ver con memoria y archivo desde diferentes lugares. ¿Y por qué me interesaba a mí el tema de los archivos y los lugares donde se acumula el conocimiento? Digamos, museos, instituciones, esos marcos ideológicos que le dan sentido a esas cosas que uno hace en una institucionalidad, porque estamos sujetos a esas instituciones que definen qué es qué es la memoria, por ejemplo, los archivos, o los museos, o las instituciones. Entonces me interesaban artistas que rechazan, revisan, tienen incomodidades o no con formas de señalarnos o denominarnos. También hay un corte fuerte en temas de género, por supuesto tiene que ver con el tema de la injuria, y de animalidad, que llamo yo animalidad en un sentido grueso. Monstruosidad, animalidad, temas de género y todas esas cosas que están por ahí en términos de cómo se señalan y cómo se nombran. Por ejemplo, J. Mombasa es una artista brasilera invitada por mí, que ayer hizo su performance en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Y J. Mombasa se define a sí misma desde una animalidad y monstruosidad como alguien que no entra dentro de unas categorías de lo que es ni ser hombre, ni ser mujer, está en ese borde injurioso, digamos, y trabajó específicamente con el tema de la memoria y los archivos, haciendo unas referencias específicas a Brasil, pero estando aquí tenía una comisión que se llamaba Así Desaparecemos y trabajó con temas de censura con relación al discurso de las víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica en nuestro país. Alejandro Penagos es otro artista que trabaja no desde el discurso, sino desde el cuerpo, esas nociones de animalidad y monstruosidad. Y bueno, así hay una serie de artistas. Solo quiero nombrar otros dos casos rápidos como para poder contarles en grueso dónde me ubico yo con relación a esas preguntas. Mónica Restrepo es una artista clave en mi curaduría que propone una obra que se llama La Pata Sola, Aparecida, versiones sobre la pata sola. Su obra está regada en las diferentes salas del salón, son reproducciones en barro sin cocinar de la pierna izquierda femenina, y los guías de las salas han podido acceder a algunos textos sobre la pata sola que Mónica recopiló. La pata sola es una historia de mitología, digamos, que se manifiesta de diferentes maneras y aparece. Tiene que ver con feminicidio, tiene que ver con estas formas injuriosas de nombrar a la otra en este caso. Y con Mónica definíamos esa obra como aparece en diferentes lugares, y me interesa mucho esa noción de aquello que aparece y desaparece, y así definí yo también mi curaduría. Lenguajes de la injuria aparece en diversos momentos y secciones del salón, porque me parece que eso que hablábamos ahorita con relación a no tener que meterse dentro de un solo nombre, dentro de una sola noción de territorio o de identidad, tiene que ver con el tiempo y poder aparecer o desaparecer en diferentes momentos. Y eso conecta con un problema fuerte con relación a nuestro conflicto y las formas de aparecer o desaparecer en el conflicto colombiano. Pues iba a señalar más artistas, pero yo creo que ya dije lo que yo quería decir, un poquito extendido. Yo quería decir una última cosa rápido. Me parece muy interesante lo que contabas, Marisabel, con relación a, por ejemplo, Caribe, y si ustedes eran o no Caribe, volviendo a esas nociones de cómo nos definen y quién nos define, ¿sí? Y con respecto a territorio, que es una pregunta que surgió en
las conversaciones alrededor del fuego el viernes pasado en el Odeón, aquí con los compañeros, era quién lo define a uno y cómo lo define, que J. Mombasa le decía a Eider, pero no, ¿cómo me hablas del lugar? Y ahí hubo varias preguntas de artistas diciéndole, y Erika Flores también decía, otra artista de la curaduría decía, pero a mí, en fin, perdón, y Ana Villarte, que es artista de la curaduría de Transhistoria, decía, pero a mí cómo me van a definir que es que el lugar de donde yo nací, si nací por casualidad y por error en Tunja, y cómo me van a hablar que la noción de mi familia, si para mí mi familia es aquella estructura de la que yo me he querido despegar, que ahí fue muy interesante que J. Mombasa decía, pensemos en términos epistemológicos o más bien de un territorio, ¿en qué territorio? En términos del lenguaje, digo yo, de manera simple, o en términos epistemológicos, ¿a qué territorio pertenezco en ese sentido? Que es como un comentario que yo tengo ahí con relación a eso. Por ejemplo, eso, ¿no? La flaca, pues, Marisabel y Mari dicen somos Caribe o no, pero llegan allá y resulta que no eran Caribe, pero sí eran. Gracias. Territorio, economía, si me pueden introducir un poquito más, que llegué tarde. Hola. El ejercicio obviamente, pues el problema es que es muy corto, ¿no? O sea, en el planteamiento que nosotros más o menos hacíamos, y eso que sigue siendo muy corto, son sesiones pues con el abuelo fuego enfrente, conversando alrededor de él, de más o menos 5 o 6 horas. Cuando es donde la palabra empieza a tener sentido, sobre todo, porque pues uno como abre el corazón en 15 minutos. Entonces es fundamentalmente eso. Y claro, o sea, si primero que nada el que convoca no abre el corazón, ahora los asistentes, pues con el derecho a la sospecha, pues que planteaba un poco el Jota el viernes pasado, no, pues que yo tengo derecho a no contar. Claro, por supuesto. Pero entonces en ese sentido, pues uno trata más o menos de, como es un escenario un poco más académico, más formal, más técnico, de tratar de definir un poco más, más conceptualmente pues las preguntas y las categorías que estamos tratando de desarrollar, que pues en el marco del fuego son más impersonales y más informales y más potentes desde mi punto de vista. Se miente más en la teoría que en la práctica. Entonces, claro, la malla pues de pensamiento que más o menos estamos intentando aquí que se pongan en tensión en las curadurías que han hecho los compañeros y compañeras es, claro, digamos, en términos del mercado, la curaduría, los procesos, los artistas, uno está al servicio del mercado global, pues, digamos, hablando pues capitalino, termina por reproducir eso hacia los territorios de los artistas. Sí, o sea, el interés más o menos no es que pues, una microempresa alrededor de una producción artística que pueda generar una autonomía allá o que se pueda generar otro tipo de economías locales y territoriales distintas. Uno. Segundo, políticamente se despliegan formas y lógicas de relaciones de poder distintas a las convencionales. O sea, entre la estructura, entre yo más me acerco a las estructuras, yo me siento más inferior frente a los que están arriba o los que están, o realmente me empodero y entro como igual a las curadurías, a la curaduría, digamos, local, general, y a la institución y al Estado como tal, o trato de desplegar lógicas y nuevas formas de organización política hacia el territorio, económica, política. Tercero, en relación al conocimiento. Sí, o sea, es bien complejo. Por eso en 15 minutos no se puede hacer mayor cosa. Sí. Sí, en términos de la producción de conocimiento es que desde el lugar geográficamente en que uno ocupa, quienes tienen más legitimidad para decir qué se hace, cómo se hace, bajo qué condiciones se hace y se construye conocimiento. O sea, decíamos hace rato con Ana, ¿no? Si, digamos, respecto al territorio LGBTI, ¿quién es más legítimo? Yo como hombre heterosexual por fuera o de
pronto hubo un transexual dentro de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se ha dedicado sobre todo a la epistemología, a la producción de conocimiento y sobre todo científico. Y la filosofía pues a legitimar ese conocimiento. Entonces se ha avanzado en el conocimiento sin ningún criterio. Y hemos avanzado un montón. El problema es que avanzar epistemológicamente no debe ir a la par de avanzar éticamente. ¿Sí? Entonces, yo hago la analogía en términos de la estética, porque esa es más o menos mi línea de investigación. Avanzar estéticamente no debe tener ningún criterio ético. Entonces ese criterio ético yo lo amarro a tres cosas: a lo humano, o sea, no tiene que tener ningún criterio ético el vecino que pues, no tiene cómo cenar al día siguiente. Entonces mi producción artística puede ser muy bella y espectacular, pero yo puedo ser un hijueputa a la vez. Entonces eso también, la historia del arte, si uno revisa la historia del arte, uno encuentra gente que hace cosas muy bellas y creativa estéticamente, muchas cosas, pero que éticamente no. Entonces, claro, yo, digamos, desde la propuesta que más o menos se construye en Venga de Pensamiento es que ya la preocupación por el despliegue estético no es tan potente, sino la ética. ¿Cierto? O sea, mi compromiso no es por impresionar o activar estéticamente al otro, sino cómo esa activación estética lo une al proceso, cómo lo aproxima, cómo lo convierte en cierto sentido en un religar, pues, y que lo compromete con una causa local y territorial. Y ahí ya empieza a activarse la dimensión del territorio Luisa. No es un lugar concreto, es donde uno es legítimo. Claro, o sea, si yo puedo no ser, Silvia Cusicanqui habla de identidad, sujetos identitarios no identificados, ella lo compone un montón de cosas. Ella la compone el estructuralismo francés, la decolonialidad de Puerto Rico y su experiencia en la dictadura boliviana. Entonces, un montón de cosas. Y el papá pues es aymara y la mamá reniega de su ser boliviano, es un montón de cosas. Entonces, hacia donde uno es legítimo con lo que hace. Entonces, claro, yo puedo haber nacido en Europa, pero pues en un resguardo indígena me reconocen como un facilitador de mayores. Es legítimo. Y ya construye un territorio. Entonces, claro, o sea, yo soy funcional ante la colonialidad en el mercado o soy crítico. Pues más allá de la teoría, pues, la idea es más allá de la teoría. Decíamos, creo que era Luisa la que comentaba, ¿no? Los conceptos son una maravilla, pero entonces comprométalo, digamos, coteje eso con la realidad, que es lo más complejo. Ahora, yo soy funcional en términos políticos a la institución, al Estado-Nación o hacia los territorios, hacia el tú a tú con cada artista. Entonces, o sea, el territorio se va construyendo ahí, el territorio no es una dimensión estática, el territorio es como nosotros nos hemos aproximado hacia el Estado estratégicamente para romper más o menos ciertas leyes y ciertas reglas para construir procesos territoriales en varios lugares. Esa ha sido más o menos como la metodología que hemos hecho. O sea, acercarse a lo colonial, alimentarse de ello, ver cómo se quiebra, cómo podemos alimentarnos de ahí y desplegar un lugar autónomo en otro lado, con todos los problemas que eso implique. Tampoco, o sea, es que esa es la otra, o sea, la experiencia nuestra no es una unidad de medida para evaluar el resto. Cada lugar construye su propia lógica de autonomía de acuerdo a sus necesidades. Entonces, más o menos yo creo que se contesta. Es bello que el territorio venga después de hablar del espíritu, ¿no? Que para tu concepción de espíritu sea la relación con el otro, o de pronto es una concepción mucho más grande, pero la que dijiste acá en este momento fue la relación con el otro. Comienzo por la economía. Me retrasé en llegar por problemas con mi declaración de renta, que estaba en cero, por supuesto, y a mi favor, pero por la cual debo pagar ahora un contador, gracias a que me gané un premio del distrito, y entonces
me toca declarar en renta, me toca dejarla en cero y tengo un gasto más, que es pagarle 130.000 a una contadora que entiende que son rentas por cédula y una terminología que yo debo empezar a aprender también y que suma tiempo a un tiempo que no tengo para poderme sostener. Y yo estaba pensando ayer en economía, no sé si en economía, en dinero, no sé qué significa economía, mi hermana lo trabaja mucho y yo trato apenas de arañar eso, pero estaba pensando en las relaciones que se establecen en los trabajos de esta área que se llama educación en las instituciones artísticas y en las que yo he trabajado desde que salí de la universidad, y encontré que seguramente porque no lo hice muy bien en la universidad, lo que encontré fue ser guía de museo. ¿Sí? A eso luego se le llamó monitor, luego ascendimos a monitor educativo, luego ya la cosa llegó a un culmen de ser mediador, ¿sí? Pero el sueldo nunca cambió, ¿sí? El nombre cambiaba y yo veo eso mucho en el mundo, ¿sí? Que los nombres cambian y las realidades no tanto, ¿sí? Con el equipo de personas que están trabajando como guías del espacio, pusimos ese nombre jugando con guía, monitor, mediador, la dificultad que tengo yo ante la palabra mediador por cosas, por reflexiones largas sobre si es posible, si es ético querer estar en medio de una obra y el público, ¿sí? Que era algo que mi papá me insistía mucho cuando conseguí mi trabajo como guía de día, mesera de noche. Eran los dos trabajos que tuve gracias al título de filósofa que tenía. ¿Sí? Luego pues me fue mejor, ¿ya? Pero fui 10 años guía, fue un trabajo muy bello y que agradezco mucho, pero siempre jerárquicamente inferior, siempre, a pesar de los cambios de nombres. Y con estas personas, Sabina, que está allá arriba, una persona maravillosa, estábamos caminando por la séptima y me dijo guías del espacio, porque estábamos metidísimas en la curaduría de la usurpadora y había unas personas que se llamaban guardianes del espacio por ahí. Con ellos hicimos, con Luisa, un laboratorio muy, muy interesante en el que ellos nos mostraron la cantidad de cosas que hacen como artistas, sus reflexiones en torno a las curadurías, y empezamos a planear todas las posibles acciones en sala y alrededor de las curadurías, siempre diciéndoles yo, desde mi punto de vista, desde lo que me enseñó mi padre, que con todas las contradicciones de ser papá, era un pedagogo y un historiador maravilloso, al que a mi papá y a mi mamá les debemos una reflexión sobre nuestro país y nuestra realidad siempre muy profunda, porque lo dieron todo por cambiar este país y al final dijeron, menos mal no lo cambiamos porque nos hubieran fusilado primero a nosotros, los revolucionarios. Con ellos pensábamos en hacer muchas cosas, ¿sí? Pero poco a poco la institución va cayendo encima y va cayendo encima con obligaciones y hay que tener listas
para contar el público que llega. Y eso no está mal, porque hay que tener beneficiarios de pronto, ¿sí? Yo no sé cómo tenga que establecerse la relación, que tiene que dar cuenta, por supuesto, porque es lo público, de la gente que ingresa, ¿sí? En lo privado, obviamente, esta plata que entra, la que da la medida, acá es por cantidad. Entonces, pues en mayo, cuando empecé, me dijeron, no, los museos cuentan las personas. Luego me dijeron, no, ya no se va a poder, tiene que haber alguien en sala, los guías, ¿sí? Los mediadores. Luego dijeron, no, ¿cómo? Ahí es necesario que haya siempre una persona para recibir al público en sala. Y tiene que, para contarle, entonces pues tienen las listas, cuentan gente, piden las firmas y le cuentan de la obra, y además hacen taller. Ese contrato de los jóvenes artistas que están en sala, que están haciendo cosas muy bellas y en unas salas muy bellas y conociendo cosas increíbles, ¿sí? Es difícil y es una paradoja, porque tener a una persona en sala 7 horas diarias, porque les bajé de 8 a 7 haciendo maromas, ¿cuánto vale? ¿Sí? ¿Cuánto vale? Es solo posible tenerlos en sala todo el día por una herencia colonial. Solo es posible gracias a eso, ¿sí? Entonces, lo que decimos lo desmentimos con las personas en sala todo el día. ¿O hay manera de que le demos la vuelta a eso? ¿Sí? Es difícil, es una relación difícil, es emocionante. No digo, hoy estaban 2 aquí atrás que van a estar en el taller de Miriam Simon, traduciendo, sí, hay unas cosas que conocemos nosotros, yo misma he conocido en este salón, cosas que no me imaginaba tener la oportunidad de conocer de cerca, pero la relación es muy paradójica. Y ellos están dentro de unas condiciones en las que estamos todos los contratistas, ¿sí? Es paradójico. ¿Y cómo hacemos? Yo creo que de pronto poniéndolo sobre la mesa, ¿sí? Simplemente. Y los muchachos me han dicho, no, vamos a hacer un sindicato de mediadores. Ojalá, sí. Ayer me preguntaron, oye, ¿podemos en el grupo poner una imagen? En el que es de solo texto. Y yo les iba a responder, es de solo texto. Y dije, María, cállate, que ellos se rebelen a ver si se logran revelar. No fueron capaces todavía. No les dije nada. Pero no fueron capaces todavía. Y de pronto lo son. Yo hay una cosa que sí agradezco bueno, agradezco muchas cosas, todas. Pongo esta paradoja sobre la mesa. Y voy a hacer una comparación odiosa. Yo no salgo casi, yo no viajo casi, he procurado sumergirme hasta lo último en las aguas fangosas del río Bogotá, quedarme acá, meterme en lo profundo de este lugar. Después de 8 años de hacer una obra, ayer pude, el domingo a las 6 de la tarde, montarla en Usme. Después de 8 años de andar con ella por muchas salas de exhibición,
y fue muy, tal vez el logro más grande de lo que he hecho como artista es que me abran las puertas en el lugar de donde salió la obra. Pero viajé porque alguien conoció lo que yo sé hacer tamales de pipián excelentes, mejores que los de muchos. Tienen que probarlos, van a ver. Alguien conoció mi forma de cocinar y la historia, y viajé a Suiza a hacer una cena allá. Y la señora que cociné con dos cocineras maravillosas, una peruana y una ecuatoriana, y éramos cocineras de los Andes, de la zona alta andina, y teníamos los mismos ingredientes, sabíamos todos. Si me hubieran puesto un suizo, hubiera sido un desastre, seguramente, o no la hubiéramos cachado. Pero esta señora ecuatoriana lavó platos desde las 12 del día hasta las 12 de la noche e hizo otras ayudas, ¿sí? Y ganó $1,5 millones de pesos ese día por asistencia de cocina. Dejo el tema ahí, ¿no? Tenemos muy barato el trabajo todavía entre nosotros. Gracias. Buenas, yo quería hablar un poquito también acerca de la historia que contó María, porque María como que no ahondó mucho en la historia, pero para nosotros digamos que fue como un segundo cambio en los procesos que hemos venido realizando con los usurpadores. Y pues desde lo personal, pues para los que no me conocen, mi madre me crió digamos como part-time en Aruba, que son las islas holandesas, y el otro tiempo en Barranquilla. Entonces yo toda la vida tuve como ese background de vivir en islas, como el Caribe de las islas y el Caribe continental. Entonces cuando María vuelve de República Dominicana y me dice eso, yo me lo tomé tan personal, fue como si Joe Frazier o Muhammad Ali me hubiese pegado un golpe en la cara y me hubiese destruido la vida que tenía construida hasta los 30 años. Fue como así que, o sea, si yo me crié allá, acá alguien viene a decir que yo no soy, fue como... Pasé una semana, me acuerdo, que me levantaba en la noche diciendo, pues puta Glissant de mierda, es creer. Y yo como, ¿qué tal este hijo de puta? Que como todo el tiempo era como, pero muy bravo, o sea, muy bravo. Entonces surgió como la oportunidad de que María se le pasó a comentar del salón regional que nosotros estábamos haciendo justo ese año, y pues nosotros dijimos, tenemos que hacer un coloquio, invitar a gente de todas las partes del Caribe, ya sean las que hablan en español y las que no, y sentarnos como esa reunión de edificios. Yo nunca viví en un edificio, pero me imagino cuando hacen esas reuniones de copropietarios y todos hablan y discuten como las problemáticas que tienen. Y fue muy interesante porque ahí hubo como ese segundo cambio donde nosotros ya empezamos, digamos, como a dejar esa parte que teníamos que ver con el Caribe como con mucho orgullo, porque antes lo portábamos como con mucho orgullo, y nos volcamos más a las ideas que tenía Sonra y George Clinton, que era como, nosotros ni siquiera pertenecemos a este lugar, como no somos terrícolas, o sea, pues, somos todo y somos nada al mismo tiempo. Entonces hacía como ese paréntesis, porque cuando ustedes van, porque no hablamos de la curaduría, pero cuando ustedes van a la exposición, eso se ve reflejado ahí, porque hay un momento donde las personas que vivimos en la costa caribe, siempre se nos exige como en términos de representación, que tanto nosotros podemos mostrar del lugar donde vivimos, como cada oportunidad se vuelve como una ventana para mostrar qué es lo que nosotros, o quiénes son los que viven en ese lugar y qué es lo que hacen. Pues nosotros dijimos como un principio, no, pues ya que estamos hablando como de un lenguaje que es universal o del cosmos, y ya puede reunir muchas personas de muchas latitudes al mismo tiempo, y que lo que estamos hablando aquí es un pensamiento, lo que yo le decía a Alejandro en un principio, que yo pensaba como si podríamos tener en términos de representación del Caribe, que lo que realmente es importante en nuestra participación en el salón era que las ideas salían del lugar en el que estábamos, o sea, que eran de nosotros y del pensamiento que nosotros construíamos, no tanto porque vivíamos al frente del mar, porque a mí en ese término siempre me gustó la frase que decía Pablo León de la Barra, que lo tropical es una cuestión de actitud y no de geografía, entonces que todo eso puede ser en cualquier momento.
Entonces eso me parece chévere y cuando ustedes vean la exposición lo van a notar que la exposición pues, es como un pensamiento completo y no puedo hablar como de un artista en específico y otro porque yo creo ambos que la exposición es una sola obra como tal, incluso que el museo también se convierte como en parte de la obra de él, así como esa maravillosa que hizo Nicolás París para referentes que estuvo buenísimo, como que funciona de esa forma. Pues ese es como el dato que quería decir. Y como cerrando un poquito lo que decía Mario y lo que tú hablabas de tema importante de la legitimidad en un territorio, ¿qué tal si somos una legión de ilegítimos? Y la fuerza, pues el poder queer a los que hemos hecho parte, digamos, de la comunidad, en cierta forma, es, sí, si todo el tiempo estamos hablando de legitimidad, ¿dónde está la fuerza de lo ilegítimo? Somos, sí, una legión de ilegítimos. ¿Qué mundo vamos a construir aquí o fuera, digamos, de este planeta? Yo voy a hacer un apunte corto, porque sí, yo creo que pues la apuesta principal sí era, como señalaba Luisa, por esta estructura y por crear las condiciones de que pasaran unas cosas, ¿no? Y que, digamos, como que a mí lo que me maravilla y me sorprende es cómo van pasando, ¿no? Como que, digamos, cada uno tenía su autonomía y para mí eso era muy importante, ¿no? Como que cada uno podía como hacer su propuesta y mi rol, digamos, era defender su propuesta ante todas las maquinarias, digamos, y que para mí era difícil porque, digamos, a mí en general, pues me ha gustado más jugar el rol del curador, pues que tengo mi propia autonomía y aquí me tocaba, era como el que estaba en todas las reuniones y viendo cómo hacía para estar como reuniones con las instituciones y con los curadores para ver cómo potenciar los proyectos y defenderlos, digamos, ante todas las instituciones para que sucedieran y también pues contando con el apoyo de las instituciones porque, digamos, las instituciones están pues muy interesadas en que el salón sucediera según esta estructura, ¿no? Pero pues había mil discusiones y mil cuestiones económicas que resolver. Y que lo otro también que es interesante es ver también qué dinámicas propias sucedían entre nosotros y como quién decidía cooperar con quién para hacer qué acciones. Y en ese sentido, digamos que pues, pues principalmente la cooperación que surgió entre Luisa y María ha sido muy interesante, ¿no? Como una dinámica distinta a la de la pura autonomía y lugares como esta cátedra que se ve, digamos, cómo se abrían, digamos, como la propia autonomía de Luisa y María era porosa a la influencia de todos nosotros y que entonces, digamos, en ese mismo índice del salón que fue tan difícil de construir, esa tabla de contenidos de la guía y la página web, se veía como ese lugar raro que terminaba siendo la trama del revés que proponían Luisa y María porque pues rompían esa estructura donde cada uno era una autonomía. Entonces como que proponer ese índice para mí era como algo fundamental y algo muy difícil. Y digamos todo lo que sucedió en la página web que ha potenciado pues Ana ha sido muy bueno porque se ve un poco lo que uno podría llamar como el desorden del salón, pero que es un desorden, digamos, porque de pronto no es como el mismo orden de siempre, pero que hay un orden y una estructura, y que ha ido generando una cantidad de cosas y que en la estructura misma se proponían unas apuestas y otras cosas que contradecían esas apuestas, ¿no? Como que estaban las propuestas de hacer exposiciones en lugares institucionales, además lugares institucionales fuertes como la Galería de Santa Fe y como el Museo de Arte Moderno,
pero otra cantidad de propuestas que iban contra la noción misma de exposición, contra la noción misma de obra individual, como el proyecto que está sucediendo el día con colectivos, como los proyectos que nos han contado aquí. Entonces como que el salón mismo proponía como poner en juego todas estas formas de pensamiento y potenciar unos pensamientos que ya venían de hace tiempo, ¿no? Como que si se proponían curadurías, entonces pues se reconocía el trabajo de unos equipos curatoriales que venían trabajando desde hace tiempo y que también revelan como unos huecos, digamos, en nuestros modos de trabajar, porque si ustedes miran la programación de los museos, prácticamente nadie programa este tipo de exposiciones colectivas que son fundamentales para la práctica artística, ¿no? Y que muchas veces nos quejamos de Arbo por su naturaleza comercial, pero Artecámara ha cubierto un hueco que nadie más está cubriendo, ¿no? Entonces como que hay unas paradojas y unas contradicciones allí mismo. Entonces, digamos, como todo eso un poco se quería pues como potenciar, hacer ver, y como volviendo a lo que decía María de la legitimidad de los ilegítimos, sí, como que volviendo a lo que tú planteabas de la biografía personal, yo siento que mi biografía tiene que ver mucho con la contradicción y siempre me siento como en un lugar paradójico y no sé cómo lidiar con la paradoja y me parece, digamos, doblemente paradójico porque pues yo estudié matemáticas y en matemáticas en principio está el principio de no contradicción, que es como la base de la lógica, pero yo también he estudiado como otras lógicas que tratan de ver cómo lidiar con justamente que de pronto es un ideal ese de la no contradicción, pero para cualquier concepto que uno trabaje siempre va a tener que ver con contradicciones. Y por eso, digamos, con Ana pusimos en la página web un texto que yo escribí sobre la contradicción, que tiene que ver con muchas de las cuestiones que estaban dentro de mí, digamos, y que me alimentó, digamos, para hacer esta propuesta, y que siento que sí pues constituye como todo lo que somos, ¿no? Y que de ahí también salía un poco, y eso surgió en una conversación con Luisa y con Marisabel y Mario, esa idea del revés de la trama, de cómo, digamos, esta trama colonial como nos constituye y al tiempo nos violenta, ¿no? Pero nos constituye también. Entonces como que también en ese sentido para mí es muy difícil como una posición que sea solamente negadora de todo lo que llamamos colonial, porque eso también somos, ¿no? Como que estamos hablando español, ¿no? Y yo creo que el lenguaje sería como la institución colonial por excelencia, y si nosotros solamente odiamos el español, estamos condenados a odiarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces como que sí creo que nosotros tenemos nosotros tenemos esa relación contradictoria, y además para más siempre llamamos español a esta lengua, ¿no? No sé cómo la deberíamos llamar, ¿no? Cómo llamamos la lengua que hablamos, y si odiamos la lengua que hablamos, nos odiamos a nosotros mismos por definición, ¿no? Entonces, y cómo, digamos, en esa lengua están esas palabras que son las que yo sacaba ahí en ese texto que escribir, que son como verdad, belleza, justicia, democracia, y cómo tenemos arte, ¿no? Cómo tenemos esa relación como de alguna manera amar el arte y encontrar en el arte el único lugar donde podemos encontrar la libertad, por ejemplo. Pero al mismo tiempo el arte sí que por definición es una institución colonial, ¿no? Sí que es una institución europea, y que sí que es como el colmo de una institución capitalista, ¿no? Como que el arte siempre ha estado ligado al dinero, siempre ha estado ligado a la competencia, ¿no? Y nosotros estamos atrapados en esa contradicción. Y lo mismo pasa con la ley, como que es muy interesante, por ejemplo, la figura de Quintín Lame, ¿no? Como una figura que es rebelde, pero que se pasó toda la vida haciendo demandas, ¿no? Y las demandas son
como buscando en la ley lo único que le permitía defender lo suyo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos? Por un lado, decimos que la ley nos oprime, pero por otro lado, solo tenemos la ley para rebelarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo vivimos como perpetuamente en esa contradicción y cómo esas contradicciones afloran en todo lo que hacemos? Entonces, como por ejemplo, pues como las contradicciones que aparecieron ahora en el Centro Colombo Americano, ¿no? Como que el Centro Colombo Americano nos cede un muro para pintar, pero cuando ven lo que los artistas pintan, lo borran, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ahora? ¿Cuál es nuestra forma de protestar? ¿Cuál es la forma de legitimar lo que los artistas hacían? Pero también, ¿por qué cuando el Colombo Americano invita a los artistas, el impulso de ellos es directamente, digamos, a criticar propiamente como lo que representa el Colombo Americano, ¿no? Como que vivimos como profundamente en esta contradicción y en estas maneras de manejar pues nuestras dificultades, nuestras rebeldías, ¿no? Y en esta búsqueda perpetua por este lugar propio cuando no reconocemos como propio ningún lugar, ¿no? Entonces, un poco, digamos, mi apuesta era como abrir el espacio, y me parece súper interesante pues como las cosas que han sucedido y como las apuestas tan valientes de cada uno de los que están acá, como de los artistas, ¿sí? De los curadores, de los teóricos que están conversando, del público que nos ha interpelado de una manera tan cercana. Yo, por ejemplo, he trabajado muy cerca con uno de los guías que está en la Tadeo y con Santiago, y ha sido súper linda la relación y todo lo que ha ido pasando allí. El otro día fue muy tierno, por ejemplo, que estábamos en la visita guiada con todos los estudiantes y apareció una araña y Santiago nos mandó, digamos, como la visita de la araña. Y bueno, pues están esas dos exposiciones que yo pongo ahí también como sobre la mesa, que son la que están en la Tadeo y en el Colombo, que quieren, digamos, explicitar muchas de las cuestiones que ustedes aquí presentan y que ya me interesa, digamos, ya cómo ustedes la leen, porque sí siento que hay, o sea, lo que sí uno puede ver en todo el salón es un compromiso súper fuerte de todos los que estamos aquí y que uno ve, digamos, que todos lo estamos dando todo, ¿no? Ya casi nos va a tocar cerrar porque ya llevamos 2 horas, pero no sé ustedes cómo quieran abrir al cierre. Imanaya, Alpamama, Mamayaku, Wikawaira, Tatainti, Wiskanina, Karikuna, Warikuna, Yuka Churimi, Puyoma, Masisonino, Colombiano, Mantatani. Los saludo en la lengua quechua, primero que todo a la Madre Tierra, a la Madre Agua, a estos seres espirituales como el aire, el fuego, el sol, que para nosotros es Padre también. Me presento, mi nombre es Puyuma, bueno, Jennifer Ávila, mi nombre ancestral Puyuma, y vengo de Cali, pero mis raíces de macizo andino colombiano, así me presenté en quechua. Entonces nosotros por la mañana decimos Ajin Punchay, ¿listo? Ajin Punchay. Bueno, Ajin Punchay, sí, como buenos días. Yo atendí pues al llamado de Eider para ser parte pues de este equipo, de su residencia artística, y pues estoy aquí al revés de la trama. No aparezco en ningún papel ni nada, ni en una... bueno, sí, mis amigos. Pero bueno, estoy aquí sentada y pues aprendiendo muchísimo de esta experiencia. Para nosotros, ¿por qué atendí el llamado? Porque ayer dijo que íbamos a prender el fuego acá en la ciudad. Y bueno, yo dije, para nosotros ancestralmente pues es sagrado y es muy importante
que los seres humanos nos acerquemos de nuevo al fuego. Está vivo, no es simplemente prender el fuego por el fuego. Entonces, pues, su residencia artística tiene que ver con eso, y lo que estamos haciendo los viernes en el Odeón y en la Valenzuela se llama Memorias del Fuego, en la cual están cordialmente invitados desde las 4 de la tarde hasta que nos cierren el chusco. Entonces, pues, para nosotros es muy importante el fuego, para mí personalmente es muy importante el fuego, tanto que nosotros le decimos el abuelo fuego. Entonces ahorita Luisa decía, no, es que la institución es como el padre o el padrastro de nosotros, entonces nosotros dijimos, no, pues nosotros traemos acá al abuelo. ¿Qué eso, entonces, a pesar de que estamos enmarcados en la institucionalidad, hay algo más ancestral que nosotros, que Eider propone, que yo le seguí también, porque es en realidad, digamos, lo que los abuelos y las abuelas ancestralmente nos han heredado. Y pues que el fuego esté aquí presente, es decir, que volvemos a encenderlo, no es algo nuevo, sino que ancestralmente debajo del cemento, antes de que las instituciones nacieran como instituciones aquí en el centro que llamamos Bogotá hoy por hoy, pues estaba encendiendo muchos fuegos, y esa relación diferente con el territorio, más allá de que haya una institución, más allá de que esté el cemento, más allá de que estemos en la capital del país, que de un tiempo para acá llamamos Colombia, pero cuáles eran los nombres que ancestralmente tenían estos territorios, ¿verdad? Entonces, a veces no nos preguntamos, digamos, la historia, o no vemos claramente lo que hay debajo de la trama. Entonces, debajo de la trama, de la institución y todo, estamos en un territorio también sagrado, estamos en un territorio de aguas, estamos en un territorio de páramo, y así cada uno de los artistas viene desde sus territorios. Y pues bueno, en la memoria del fuego, por eso se llaman memorias también, queremos visibilizar, recordar esas memorias y traerlas acá, porque creemos que es un aliento que cada uno de los artistas vuelva, digamos, a tener esa relación con esa vida. Nosotros hablamos del Sumat Kausai, que es el buen vivir, y es como nosotros volvemos a ese buen vivir, entendido desde lo ancestral. Y es porque siempre estamos como pensando en las lógicas, como lo nombraba Eider, del mercado, de la episteme, de cómo nos han enmarcado aquí dentro de lo que vino con la colonia, pero ancestralmente nosotros teníamos un respeto por la madre tierra, por el suelo que pisábamos. Cada atardecer besábamos la madre tierra, no es sucia. En nuestras uñas llevábamos la tierra porque la trabajábamos, y eso era ser digno también, trabajar la madre tierra para que después nos dé los alimentos. Eso es ser digno, y algunas personas todavía lo realizan y no son piezas de museos. Entonces aquí y ahora estamos las periferias en el centro, así pusimos en nuestro taller, la periferia en el centro, pero también es comunicar algo que está pasando en muchos lados en el país, hasta en el centro. En el centro también hay muchas cosas que están pasando, pero entonces nosotros lo estamos viviendo de una manera no tan avasallante como, digamos, en el centro ahorita, que uno se marca dentro de la institución, que uno tiene que obedecer a ciertas lógicas para poder vivir en la ciudad, usted tiene que tener dinero, y bueno, eso tiene que aclarar, y todas estas cosas. Entonces, nosotros lo hacemos de alguna manera más libremente. Hay mucha experiencia dentro del planeta, o como dicen los mayores, la planeta, que podemos tomar como referencia. Están los zapatistas, por ejemplo, cómo se han podido sacudir un poco de esta institución. Y nosotros dentro del resguardo de Guamía, que es el resguardo del cual hace parte pues Eider, y en el cual nos conocimos, es como esta experiencia de educación propia, que no está marcada dentro del Ministerio de Educación, pero que también se está trabajando por realmente volver, digamos, a esos saberes ancestrales, que es simplemente darle un alto en el camino a lo que estamos llevando el planeta, con todas las problemáticas ambientales y todas las problemáticas de lo que estamos viviendo, lo podemos ver reflejado en los ríos de Bogotá. Y entonces, bueno, pensamos eso, y qué vamos a hacer como pueblos, qué tenemos heredado como sabiduría de nuestros abuelos, y retomar desde ahí, porque Occidente, ya lo hemos escuchado, hemos hecho lo que Occidente dice, y de hecho por eso están podridos nuestros ríos.
estamos escuchando realmente a los que escuchábamos antes y eran los mayores. Entonces el colectivo Minga del Pensamiento, por ejemplo, también tiene esas propuestas. Entonces por eso cuando Alejandro, Luisa, ellos tuvieron la oportunidad de estar en el Cauca, vieron, digamos, también ese otro revés de la trama y pues por eso, digamos, también pudieron observar esto y hay también otras propuestas diferentes. Entonces, digamos, dentro del colectivo Minga, con el trabajo que se ha hecho desde la comunidad, no solamente hablar y ver ahorita aquí, ahora la obra, sino como ver el proceso detrás de, como decía también María Montenegro, ella hablaba también del proceso, ¿no? Entonces, es muy bacano como podemos visualizar y ver más allá. Entonces las memorias de fuego es que no simplemente estamos aquí, vemos las obras, qué chévere el evento y nos quedamos en la eventualidad, sino que las memorias del fuego es darnos una oportunidad para conversar sobre todo lo que está pasando aquí, ahora, sentarnos ahí, sin enlazar de la ciudad, sino a otro ritmo, a un ritmo que es ancestral, al ritmo que todavía nosotros encendemos durante todos los Andes aquí en el continente y en todo el continente de Yala. Estamos encendiendo los fuegos y es otro ritmo muy diferente al de la ciudad, es un ritmo más cruzado. Entonces el viernes pasado tuvimos la oportunidad de estar ahí en Odeón, afuera las papabombas, afuera todo lo que es, ¿cómo se llaman los gases? Toda la galería de las personas y muy bacano pues lo que escuchaba, pero nosotros estábamos como una cápsula tiempo-espacio, igualmente mandando como esa energía para que todo fluyera, para que, ¿cierto? Pero estábamos en otra dimensión prácticamente, porque eso es lo que queremos aquí en la ciudad, como entrar, como nosotros nos damos una pausa, un acto en el camino y comenzamos a conversar sobre eso. Bueno, el gran reto que nosotros tenemos después de todas estas memorias del fuego es memorias del fuego traducirlas en palabras, ¿no? En un escrito que también va a salir y que esperamos presentar más adelante. Entonces, pues yo le doy la palabra a Edgar para que redondee pues desde su visión, como ha escuchado también a los curadores, las curadoras, y bueno, eso es un poquito como la metodología que quería yo explicar de lo que nosotros venimos aquí, y porque es para nosotros importante el fuego. Hayaya decimos, Yupaishani. Gracias. Sí, la idea siempre ha sido pensar al revés, ¿no? Eso lo mencionábamos con Edison insistentemente desde ya varios años. Y pensar al revés no es un universal negador del universal de pensar al derecho, que es como muchas veces también la decolonialidad en su práctica y en su teoría termina embarrando. ¿Sí? Se vende el discurso decolonial como algo no colonial y termina siendo en la práctica incluso de pronto más colonial que el mismo Occidente. No, y pensar al revés implica pensar según al revés de cada lugar. Cada lugar tiene su propio al revés, cada lugar tiene su propia legitimidad hacia ese lugar y que nos hace ilegítimos ante la narrativa superior, ¿cierto? Esa legión de ilegítimos que es legítimo a cada espacio. Y pues lo que decíamos, ¿no? El tiempo siempre es una locura. El espacio era más convencional, el espacio estaba más o menos medido a los ritmos de la ciudad, era hora y media para sentarnos aquí. Entonces, pues la idea fue solamente como aproximar un poco cada uno y abrir el espacio para un foco pues, que podamos programar y que ustedes pues vean en sus agendas la posibilidad de acompañarnos. Y todos y todas pues están invitados, ¿no? Yo creo que sería, con eso bastaría, si alguno quisiera aproximar algo más. El siguiente foro pues es mañana en la Galería Valenzuela Clinic. Pues sí, están invitados pues la curaduría de Contrainformación, que es el colectivo de Transhistoria, y pues los amigos cercanos y distantes que asisten siempre. Listo. Gracias. Gracias.